Hoy queremos hablar de la inteligencia y de las diferencias entre la inteligencia y la astucia. Nos encontramos en Malmö, una ciudad al sur de Suecia que está unida a Dinamarca por el puente que tenemos a nuestra espalda, de 16 kilómetros de largo, sobre el Mar del Norte. Antes de llegar hasta aquí hemos visto alces, unos animales que miden más de 2 metros de altura, pacíficos, herbívoros, que saben nadar, bucear y correr. Es necesario comprender bien qué es la inteligencia porque hay mucha confusión. Muchas veces se llama inteligente a alguien que tiene muchos datos o que ha memorizado muchas cosas. Y no es que no tener datos no sea útil, que para muchas cosas puede ser útil, pero eso no es inteligencia. De ahí la confusión que hay también con la inteligencia artificial. Como los ordenadores acumulan mucha cantidad de información y pueden relacionarla, se cree que pueden llegar a ser tan inteligentes como un ser humano. Pero verán que, con lo que vamos a explicar hoy, verán que eso no es así. También hay mucha confusión cuando se habla de la inteligencia emocional. No hay inteligencia emocional ni inteligencia racional. La inteligencia es cuando la mente funciona con todos sus instrumentos, no dividida entre emoción y razón. Existe una sola inteligencia y es la comprensión de la realidad tal cual es, sin distorsionarla. También ha contribuido a la confusión una teoría que ha salido hace unos años, que es la teoría de las inteligencias múltiples, que en esa teoría, aunque tiene algunas cosas valiosas, se confunde las cualidades o la capacidad de los medios para aprender con la propia inteligencia. Alguien que tiene más capacidad de aprender visualmente no quiere decir que tenga inteligencia visual, sino que el medio para aprender o el medio por el que mejor aprende es la visión. O alguien que el sonido es una cualidad que le ayuda a comprender ciertas cosas o que le es más fácil de memorizar, por ejemplo, pues está bien, tiene esa cualidad o esa capacidad, pero no hay una inteligencia auditiva. La inteligencia solo es una. Hay también mucha confusión o mucha ignorancia entre lo que es la inteligencia y la astucia. Una persona que consigue robar a otra, una persona que consigue defraudar al Estado millones de euros sin que le descubran, puede considerar que es inteligente, pero eso es falso. Una persona astuta, egocéntrica, ha mirado por su beneficio personal y no es consciente de que ese acto de robar al Estado o a una persona sola le va a traer muchos perjuicios personales, le va a traer confusión en su mente, miedo, avaricia, rabia, etc. Incluso inseguridad, porque alguien que no es capaz de salir adelante honestamente, en el fondo es que no se siente capaz de hacerlo. Cree, su miedo le empuja a buscar estrategias que perjudican a los demás y a la larga a él mismo. Entonces, una cosa es la astucia, la habilidad que uno pueda tener para ciertas cosas, incluidas cosas que le perjudican. Otra cosa es la memoria, la erudición, ser un erudito, tener muchos datos, saber muchas cosas. Bien, puede ser útil, pero eso no es inteligencia. La inteligencia es la capacidad de ver la realidad, de descubrir lo cierto, lo falso, de distinguir lo que perjudica y lo que beneficia. Cuanto uno más descubre la realidad y más comprende el entorno en el que vive y a uno mismo, la inteligencia aumenta. Eso es. Porque la inteligencia no es buscar el beneficio inmediato, la inteligencia es comprender la vida. La inteligencia es tener curiosidad por entender la realidad, curiosidad por comprender en profundidad a qué hemos venido al mundo, qué estamos haciendo aquí. Que además también se suele decir que inteligencia es la capacidad de resolver problemas. La capacidad de resolver verdaderamente los problemas es comprendiendo la realidad, comprendiendo la vida. Todo lo demás viene por añadidura. Si uno busca el beneficio, puede hacer algo que parece que le beneficia a corto plazo, pero a largo plazo le perjudica, como tomar una droga para rendir más en el trabajo. Eso es, porque en el ejemplo que acabamos de poner, una persona consume una droga para rendir en el trabajo, de momento puede parecer que le beneficia, pero a la larga le perjudica su cuerpo, perjudica su mente y además eso es fruto de que tiene un conflicto que no le permite rendir en el trabajo. Y en lugar de ponerse a descubrir y resolver cuál es el problema, lo traspasa consumiendo una droga. También es fruto de que tiene miedo a que le echen del trabajo en lugar de enfrentar esos miedos. Luego, la astucia siempre perjudica, la inteligencia no. Por lo tanto, interesa
que ustedes descubran cuándo están utilizando esa capacidad que tiene la mente de ser inteligente y cuándo están persiguiendo un objetivo por miedo, cuándo están manipulando, cuándo están manipulándose, cuándo están utilizando la astucia, y descubriendo eso, darse cuenta que eso le perjudica y dejar de hacerlo. Si no son estrategas, si no son astutos, ¿qué sucede? ¿Qué miedo les surge ahí? Es mejor que resuelvan el miedo, que les empuja a ser astutos, a ser estrategas, que no que continúen por ese camino, porque por ese camino la inteligencia se destruye. Entonces, el modo no es decidir ser inteligente, voy a ser inteligente. Tampoco es estudiar mucho o memorizar cosas, como hemos dicho, sino prestar atención para ir descubriendo la realidad. Un grupo de personas se pueden aliar para conseguir un beneficio frente a otros. Eso les perjudica. Es una alianza por interés. Es una alianza que les surge del miedo y les lleva a la confusión, a más miedo. Eso no interesa. La inteligencia lleva a mirar por el beneficio de todos a la vez. Cuando uno se enfoca en entender su propia mente, está beneficiando al conjunto de la humanidad, y eso es inteligencia. No lo vean complicado, no se trata de que uno tenga que pensar ¿y qué es lo que tengo que hacer yo para que todo el mundo esté beneficiado? Si uno aprende a hacer lo correcto, ya está, beneficia a todos los demás. Que usted sea capaz de no generar conflicto, de dar una buena respuesta, de calmar a alguien que está nervioso en lugar de ponerse nervioso usted, de actuar honestamente, de que lo que diga sea cierto, de no mentir, muchas cosas que hemos dicho en otros vídeos. Si uno empieza a hacer eso, ya está beneficiándose a uno mismo y a los demás.